página de la Crota, las páginas de la revista Clausura, lo sabes tú. La página de los editoriales. Pues llevan eso de las 4 en el espíritu, cosas así. Tengo todavía unos centenares de libros de la fui una vez a Valladolid a traerme todo lo que tenía. Entonces cada vez que vengo pienso el próximo concurso me llevo lo que me queda. A ver si me deshago de ello. Pero si quieres se cuente de ello para hacer tu cada vez que quieras. Esto parece un cementerio. Por supuesto. Pero yo siempre lo intento meter. El próximo congreso yo no te voy a dar ahora con el celular. Llévate con tu mensaje. Pero que sepas que Es la capital de La Rioja. Nunca estuve en La Rioja. Ahí. Sí, lo mismo Y la piel es fina, ¿me entiendes? En cambio la de los... Miguel Hernández vivió intensamente y de forma acelerada los grandes cambios culturales, artísticos, sociales y políticos que marcaron el primer tercio del siglo XX. Fue un hombre vital e íntegro, de espíritu apasionado y con un sentido de la vida y de la justicia, que rápidamente le cazó hacia el destino que la historia le tenía reservado como el gran poeta del pueblo. Su afán por saber, por la formación y el aprendizaje continuo, incluso en contra de los prejuicios de la época y los obstáculos de la vida, le han convertido en claro referente del valor de la educación y la cultura como esencia de los pueblos. En la vida y en la obra de Miguel Hernández hay una persona definitiva, una mujer a la que siempre regresa y le inspira sus poemas más hermosos. Esa mujer es Josefina Manresa, su novia, su esposa y su musa. La señora que ves allí. Qué honor, Y fue alcalde de Úbeda. Fue alcalde de Úbeda antes de la alcaldesa actual. ¿Verdad? La alcaldesa actual fue su mano derecha cuando era alcalde, ¿no es eso? Ahora tiene una función más tranquila. Bueno, pues aquí tienes el personal. Bueno, pues, muchas gracias por haber decidido desde este congreso tan interesante para nosotros, ¿no? De profesores de español por el mundo, pues haber decidido que merecía la pena acercarse esta tarde hasta aquí, hasta Quesada y hasta este museo, ¿no? Un museo que antes solo era para Rafael Zavaleta, un pintor que después haremos una visita para que lo conozcáis. Os voy a hablar de tú, si me lo permitís. Es perfecto. Es un pintor de aquí, de Quesada, pero un pintor con una dimensión extraordinaria y muy poco conocida y muy poco valorada. Ella es Rosa Valiente, la directora. Ella sí es la directora de estos dos museos y de una colección permanente que hay abajo de José Luis Verde. Como os decía, empezó con Zavaleta, pero aprovechando que la Diputación de Jaén adquirió el legado de Miguel Hernández, todos los documentos, todos los manuscritos, los libros, las ediciones, muchas obras de arte, muchas fotografías. Vivió aquí, su padre era guardia civil y vivió aquí unos pocos años, pero lo justo para que un alcalde listo y una diputación entusiasta montaran esta iniciativa que vais a ver. Josefina Manresa ha sido decisiva para que podamos conocer la obra de Miguel Hernández. Ya sabéis que
Miguel Hernández vivió en la cárcel, arrinconado, olvidado, desatendido, y su obra fue incluso pues, perseguida, ¿no? Josefina Manresa fue la cuidadora, la guardesa, escondió la obra, la ocultó, y cuando en España vino la democracia se pudo volver a recuperar gran parte del trabajo. Se hizo mucho trabajo de documentación con los manuscritos, con los originales, y gracias a eso Miguel Hernández es un poeta bastante bien estudiado. Sin más, porque tenéis un tiempo límite, ¿no?, para volver antes de la cena. Le hemos dicho al conductor que entre 7 y 7 y 10. ¿Qué te parece? Que esté ahí. No, él no se mueve de allí. En silencio, yo le doy el volumen. Pues ya continuamos la salida en la siguiente sala y ya puede ser. Gráfico y siempre también asociado con los libros y con la creación poética que en ese momento tenía, ¿no? Esta primera sala es una sala en la que se cuenta pues casi desde los orígenes, ¿no? Cuando vivía en Orihuela, la casa que su familia compra muy cerca de la sierra, que tenía una salida directa, no sé si han estado ustedes en Orihuela, tiene una salida directa a la sierra, es una casa pequeña, modesta. Se ha hablado mucho de Miguel Hernández, de los orígenes, desde luego unos orígenes humildes, pero no pobres, era una familia modesta, era una familia que tenía compra-venta de ganado, es decir, que no les faltaba de comer, pero lo que sí que era una familia con un padre que no le interesaba para nada ni la cultura, ni sabía leer ni escribir, ni quería que sus hijos produjeran, ¿no? Y que sus hijos le hicieran la gestión del ganado, ¿no? Esa era su obsesión. Miguel Hernández estudia en el Colegio del Ave María hasta los 8 años, que pasa a los jesuitas. Y siempre destacó como alumno, era un alumno muy listo, muy destacado, era brillante, y era también desde siempre, ¿no?, aficionado a la lectura y a la poesía. Desde el principio, el cura Almarcha, que era uno de los jesuitas que lo acogen, lo ve y lo capta, o lo quiere ir captando, lo tiene cerca y le va facilitando libros de su biblioteca para que vaya familiarizándose, ¿no? Y Miguel Hernández se los absorbía, ¿no? Se iba muchas veces al campo con las cabras y se llevaba los libros y se llevaba y tomaba notas, se aprendía de memoria, en fin, los poemas de Lope o los poemas de los clásicos, ¿no?, que incluso luego reproducía y él mismo replicaba en sus primeros poemas, ¿no? Este es un momento en la vida de Miguel Hernández en el que tiene como ese primer contacto con el mundo, con la naturaleza, con su entorno, con sus raíces, ¿no? Y cuando el padre decide que tiene que dejar de estudiar, de una forma muy brusca, lo retira urgentemente, rápidamente de su colegio, Miguel sigue leyendo, sigue estudiando, sigue trabajando, sigue consumiendo literatura y sigue absorbiendo y sigue creando poéticamente, tanto como que ya se llevaba, incluso parece que está contrastado, que se llevaba hasta la máquina de escribir al campo. Yo no sé, esas máquinas de escribir que son como un tanque, ¿no? Ahora lo veremos. Y entonces, bueno, hay que imaginárselo con ese afán, ¿no?, y con ese espíritu de intensidad creativa, ¿no?, en el campo con las cabras, y luego pues también se metía en muchos líos, porque claro, estaba concentrado escribiendo y se le iban las cabras a los campos donde había sembrado, y su padre tenía que pagar indemnizaciones, con lo cual era doble problema para él, ¿no? Así es que... Una pregunta, ¿cómo es? Cuidado, quería dar la bienvenida. Cuidado, Juan Antonio. Pues nada, bienvenida a Quesada, donde nace el Guadalquivir. Estamos en el pleno Parque Natural de Cazorla, sobre las Villas, el parque natural más grande de España y segundo de Europa. Y aquí tenemos la joya de la corona, culturalmente hablando, que son los museos de Zabaleta, y el de Miguel Hernández, gracias a la Diputación Provincial de Jaén, que fue la que apostó firmemente porque estuviese el legado de un gran poeta de las letras españolas, como muy conocerán, y estamos muy orgullosos y muy contentos de tener este museo aquí, que está poniendo a la provincia de Jaén en el mapa de la cultura. Bueno, yo sé que Marcelino está haciendo una labor magnífica y fundamental de promoción de Miguel Hernández, e incluso aprovechando este año que estamos en el 80 aniversario del fallecimiento, hemos tenido dos grandes exposiciones de un gran pintor,
mejores de la provincia de Jaén, como Rafael Zabaleta, y que lo hemos casado con Miguel Hernández, con la poesía, porque es una poesía que también se da, en cierto modo, juego, sobre todo los poemas del mundo rural, al espíritu de Zabaleta. Y bueno, este museo pues, se inauguró en 2015 con el apoyo fundamental de la Diputación y de la mano de Josefina Manresa, que es la quesadeña, la esposa, musa y protectora del legado de Miguel Hernández, que se jugó el pellejo porque esto se conservara. Y la Diputación pues, en su momento apostó fuerte, adquirió el legado, y gracias a que teníamos estas cocheras en el Museo Zabaleta, pues se pudo cocherar, y se han aprovechado, como pueden ver muy bien, en distintas salas, haciendo un recorrido cronológico y de obra, vamos, y de la creación. Entonces, creo que van a aprovechar bien la visita y han venido a un sitio que sin ser de Orihuela, que es donde debería estar, pero bueno, está en Quesada y está muy conservado, y la Diputación Provincial de Jaén saben que además de estar aquí, lo que tenemos muchos documentos que son facímiles, pero todos los originales los tiene el IEG en Jaén, incluso están digitalizados en la web dipujaén.es, se puede acceder a todo. Pero bueno, hay de libertad, de igualdad, de justicia, es decir, es importante que todas las generaciones conozcan a este poeta. Nosotros también incidimos en que los jóvenes lean, porque lo que queremos es que la gente salga de aquí con ganas de leer y de descubrir a Miguel Hernández. Y bueno, pues yo por parte del ayuntamiento, por lo que necesiten, aquí estamos para ayudaros, y ya os dejo con Marcelino. Si después quieren leer alguna otra parte, verán en todo el museo ya con... Sí. Están metidos en sobres aislados de humedades, pero también están con papeles libres de ácido. Recomendables dos hijos y el primero murió con 10 meses y el segundo murió en los años que la guerra era un desastre, entonces estaba en un momento vital cárcel, ¿no? Y nunca se lo planteó. Si queréis, estamos entrando en un momento en el que Miguel Hernández sale de Orihuela y sale de Orihuela con la necesidad de sentirse poeta. Va a Madrid, tiene un primer viaje a Madrid en el que es un fracaso, tiene que volver, pues, vuelve enfermo, ha tenido que estar durmiendo en los parques, sin dinero, sin triunfo, solamente tiene un par de entrevistas en unos periódicos, y vuelve, pues eso, como se suele decir, con el rabo entre las piernas, ¿no? Vuelve un poco... Había ido a Madrid la primera vez con ayuda de sus amigos, con una especie de colecta en el pueblo, en Orihuela, y va como lanzándolo, ¿no? Era como decir, venga, triunfa, ¿no? A triunfar a Madrid. Y claro, él vuelve mal, ¿no? Empieza a tener relaciones con Josefina Manresa, que era una modista, bueno, todavía no era modista, era una costurera en un taller de Orihuela, y empieza también, al volver de Madrid, vuelve habiendo tenido un pequeño contacto con lo que sería la literatura de ese momento, ¿no? Con el final del gongorismo que estaba la generación del 27 que estaba promoviendo. Y entonces él decide que tiene que demostrar que él está capacitado, que él está en ese nivel de creación literaria, y es cuando escribe su libro Perito en Lunas, ¿no? Perito en Lunas, él lo presenta como, digamos, el gran, como su gran presentación, ¿no? Es decir, aquí estoy yo. De hecho, son 43 octavas reales, es uno de los libros más potentes desde el punto de vista literario de la literatura española contemporánea, y es un libro, en fin, que quienes conocéis el mundo de la literatura, es un libro de virtuosismo, ¿no? Y es su primer libro, es un libro de virtuoso. Voy a contaros una cosa, porque siempre conviene desmontar algunos mitos que pueden como emborronar quizá las relaciones entre los poetas, ¿no? Se habla de que Federico García Lorca y Miguel Hernández tuvieron muchos encontronazos, ¿no? Y es verdad, pero también hay que decir las cosas. Miguel Hernández es un joven poeta de 20 y pocos años que le presenta su libro Perito en Luna a un treintañero, pero súper exitoso Federico, que además era Federico, ejercía de Federico y ya era el pope del teatro y de la poesía española en esos momentos.
había estado en América, había vuelto, es decir, que era un poetazo, ¿no? Federico. Y Miguel era un tiralevita, ¿no? Estaba todo el día, sí, no lo conocía a nadie, pero era un tipo impetuoso, era un tipo, ya os he dicho, tremendamente, no quiero decir ambicioso en el sentido de avaricia, sino en el sentido de querer demostrar lo que él era, ¿no? Entonces le pidió a Federico que le hiciera el favor de echarle una mano, de presentar el libro en varios sitios, y Federico, bueno, pues no sabemos si lo hizo o no lo hizo. Miguel le escribe una carta y otra, y Federico le respondió con unas palabras preciosas. Esa carta os recomiendo que busquéis, porque existe, podéis encontrarla en internet muy fácil, y si no, en nuestro enlace del legado está. Federico le viene a decir, como un hermano mayor, le dice: querido Miguel, eres un extraordinario poeta, tu libro es verdad que es maravilloso, pero ten cuidado con lo que dices, porque no es el libro, no es el mejor libro, ni el libro más potente que han escrito los poetas contemporáneos. Los primeros libros siempre son difíciles, siempre se quedan ocultos, se olvidan. Esa es la vida de los poetas, tienes que seguir porque tienes mucho... En fin, le escribe una carta verdaderamente de compañero, ¿no? Lo trata de compañero, y Miguel no la entiende. Miguel quería que le hubiera dicho, pues no sé, vente que mañana vamos a ir a la Puerta del Sol a presentar tu libro, ¿no? Y Miguel le responde casi con insultos, ¿no?, a Federico. Y entonces, a partir de ese momento, Federico decide, porque donde esté Miguel, que él no va, porque es que el otro tampoco se callaba, ¿no? Entonces, esa tensión, esas chispas, donde surgen es en la casa de Vicente Aleixandre, que era amigo de ambos, y que se reunían, tenían sus tertulias, y en un cumpleaños de Vicente Aleixandre le llama por teléfono, parece, Federico a Vicente, y dice: oye, ¿qué tal? ¿Vas a venir? Y dice: ah, pues sí, pero no sé qué. Pero él pregunta: pero Vicente, ¿está ese ahí? ¿Está ese ahí? Dice: sí. Dice: pues échalo. Y dice Vicente: no, por supuesto no lo voy a echar, ¿no? Y Federico no fue. Y otra cosa que hay que contar, ¿no?, que Miguel Hernández, cuando se entera de la muerte de Federico García Lorca, del asesinato de Federico García Lorca, tiene una reacción dificilísima para cualquiera, ¿no? En ese momento él se entera en septiembre de que a Federico lo han fusilado en agosto, y en septiembre deja todo y se va al frente a pelear. Es decir, la muerte de Federico le conmueve de tal forma que decide irse al frente a pelear contra quienes han asesinado a ese poeta, y escribe un poema maravilloso, que es Elegía Primera, que es un poema de llorar. No es tan potente como el que le escribió a Sigé cuando muere Sigé, pero sinceramente es un poema que también rompe eso. Por eso quería contar estas anécdotas o estas cosas, rompe el molde de ese enfrentamiento entre, o esa dificultad de entendimiento entre Federico y Miguel, ¿no? Que claro que hay cosas verdad, pero también hay que poner todo en su justo término, ¿no? Y ese poema y ese gesto de Miguel hace grande a Miguel, y esa primera carta de Federico de apoyo hace grande a Federico. En vez de irse, como se fueron muchos de los intelectuales del momento, prácticamente todos, él decide quedarse en España, porque él estaba tranquilo, él no tenía miedo de que lo condenaran, porque no tenía delito de sangre, ¿no? Entonces decide volverse a su pueblo. De hecho volvió hasta andando, ¿no?, cruzando media España andando, ¿no? Y llegó a Orihuela, y al principio pues no pasó nada, hasta que empezó a tener cierta tensión con alguna gente y los amigos le recomendaron que se fuera. Y él hizo un recorrido buscando a sus amigos en Andalucía, que tenía varios amigos que le podrían ayudar, ¿no? Pero viendo que no los pudo conseguir, no pudo hablar con ellos, no pudo hacer nada, y buscó la salida por la frontera con Portugal. Y en la frontera con Portugal, en Rosal de la Frontera, al pasar hacia Moura, justo en la frontera,
él necesitaba dinero porque no tenía nada y lo único que podía convertir en dinero era un reloj de oro que le había regalado Vicente Aleixandre en su boda. Cuando él entrega ese reloj de oro a un personaje de los que hay en las fronteras, ¿no? Pues este personaje como que saca una conclusión diciendo, bueno, este señor que viene con esta pinta, sucio, maloliente y con tan mal aspecto, ¿cómo es que tiene un reloj de oro, no? Y lo denuncia a los guardiñas, que son los guardas de frontera, que ya era salazarista, por lo tanto, y los guardiñas se lo dan a la Guardia Civil, ¿no? También. Pierde el reloj, pierde la libertad y más cosas, ¿no? De nuevo, por un tris, ¿no? Por un detalle, ¿no? Empieza su recorrido carcelario, él le abren un expediente por cruzar la frontera ilegalmente y nada más. Con lo cual, cuando el expediente llega a Madrid... Ah, perdón, os voy a contar otra cosa que también es un detalle. Justo cuando los guardiñas lo están entregando y lo van a meter en el coche para llevarlo en el camión, para llevarlo a la cárcel, un guardia civil de su pueblo lo conoce, lo identifica. Y entonces ese guardia civil lo acusa de haber sido cómplice de la República. Y entonces le abren otro expediente. Y ya va con el expediente de haber cruzado la frontera ilegal y con el expediente de haber sido afín a la República. Con lo cual, cuando llegan los papeles a Madrid, después de no sé cuántas semanas, tuvo la suerte de que las cárceles estaban llenas, la situación era terrible en aquellos momentos y el funcionario que estaba revisando, vio que su delito no pasó al segundo expediente, que lo acusaba de complicidad con la República, vio que su primer delito era haber cruzado la frontera y lo dejan libre. Y vuelve a Orihuela. Y en Orihuela, de nuevo, lo identifican y entonces sí que le montan un expediente en condiciones. Tanto como que lo condenan a muerte, que luego sale solo con los documentos de acusación. Pero se habían hecho documentos que beneficiaban a Miguel, de gente del pueblo que hablaba bien de Miguel, ¿no? Que decía, ¿no? Miguel es un tipo estupendo, sí, él es rojo, él es poeta, él escribe, pero es un tipo fenomenal, ha colaborado, estuvo en tal, estuvo en cual. Y esa parte del expediente no llegó a Madrid. Alguien la saca del expediente. Bueno. El papel de Baker entonces siempre estaba en el del elefante. Que el papel de entonces siempre estaba porque era el del elefante, que eso era el papel de hija. Claro. El de ahora es imposible. Claro. Este sí es de Miguel. Este sí es de Miguel. Y el rey, pues ese también puede ser, pero no sé si coincide con la representación de los... Son la que no conozco, no sé. Artistas. Los bienes, ¿no? La relación de bienes que... Un mono, 2 camisetas, un jersey, una camisa, unos calzoncillos, 2 fundas de almohada, una corcha, una toalla, una servilleta, 2 pañuelos. Es un grandísimo, una sucesión de estilos, de momentos, de características artísticas que lo conectan con lo que ha sido la pintura de la mitad del siglo XX, ¿no? Se ve el surrealismo, se ve motivos relacionados con Cézanne, con Picasso, es decir, que fue un hombre que viajó a París, se formó en Madrid, viajó mucho a París y estaba en contacto tanto desde el punto de vista de sus libros, de sus lecturas, como personalmente en sus viajes con los momentos de la efervescencia pictórica de esos momentos de la historia del arte europeo. Pero era de Quesada, y vivía en Quesada, y quería vivir en Quesada. Es un hombre que ha tenido un tratamiento por la historiografía. Nosotros pensamos que todavía es bastante regular, y estamos intentando, desde el museo y Luis, pues como colocarlo
con una mirada que lo centre como un gran artista español del siglo XX. No tenemos demasiado tiempo para poder explicaros algunos detalles, pero quizá que lo vayáis a ver, ¿no? Y también se le ha querido arrinconar precisamente por vivir aquí en Quesada como un pintor que pintaba, pues eso, a la gente de su entorno sin mucha más intención que pintar lo que tenía alrededor y a la gente que tenía alrededor, ¿no? Pero yo creo que gracias a la investigación, a los trabajos de Luis Garzón, yo creo que hay que mirar a Zavaleta, creemos que hay que mirar a Zavaleta con otra mirada, con otro planteamiento, y es que su experiencia vital le lleva a ser muy prudente, tiene problemas con Franco, tiene problemas con el franquismo, él es un tipo comprometido pero no lo puede decir, demostrar, pero sí hay rastros de que es un hombre que está en la modernidad, que está en el compromiso y que su pintura expresa algunas de esas claves, es decir, que no es una pintura ingenuista. Y luego desde el punto de vista técnico, aquí Rosa puede decir más cosas que yo, muchas más, ¿no? Acercaros, por favor. Para acá. Su estilo, ese personalísimo, a partir de los años 48, 49, que es cuando ya se empieza a centrar en una temática y en un estilo propio, que en ese periodo que hemos visto de influencia de las vanguardias, es un periodo formativo, de búsqueda, pero en esos años que comento es cuando ya descubre que tengo un paraíso aquí, tengo Quesada, tengo este entorno maravilloso porque me voy a ir a París, que era la única ciudad del mundo que le interesaba para ubicarse, pero no, tenía Quesada. Y entonces él decide tomar como referencia la temática del mundo rural que vive el día a día y con un lenguaje universal, moderno, incluyendo la geometría, la figuración siempre, va a ser un expresionista figurativo y luego aplicando el color intenso, directo del tubo. Y bueno, pues esa fusión, esa influencia de Picasso que siempre está presente porque Picasso era Picasso y admiraba profundamente Zavaleta a Picasso. Lo conoció en el segundo viaje a París en 1949 y bueno, pues fue en 6 ocasiones a París, pero es que su máxima era encontrarse con el maestro y ahí pues sí que tuvieron un encuentro magnífico que Luis puede contar porque ha visto la agenda de Zavaleta, que todos esos documentos los tiene la familia y Luis ha tenido acceso y se intercambiaron regalos incluso, ¿no? Pero vemos esa fusión de personajes, de formas cerradas, de constructivas, a modo de monumentos y bueno, cómo multiplicar los personajes, pero si seguimos porque Luis también puede aportar, ya que ha venido, pues puede decir cosas que tiene Picasso con un sombrero cordobés, que es una mirada tremenda, ¿no? Pues ese sombrero, bueno, eso se lo encargó a Jaume Sabartés. Le dijo a Zavaleta a ver si le busca al maestro un sombrero y entonces pues me mandó ese sombrero cordobés, que por cierto era de una talla muy superior a la necesaria, pero Sabartés le aclaró que lo rellenó con unos papelitos y le quedó estupendo. Entonces la famosa foto de Picasso con el sombrero cordobés. el fotógrafo Irving Penn. Qué bien. bueno, bueno, yo voy a sugerir que hagamos el ejercicio que hemos hecho para esta exposición que os he dicho de Miguel Hernández y Rafael Zavaleta, en la que hemos hecho una mezcla de la pintura con la poesía. Y hemos descubierto, trabajando, eso pasó durante la pandemia, que hay unas conexiones, como una especie de conexiones telúricas, porque no se conocieron formalmente. Miguel Hernández y Rafael Zavaleta no tuvieron amistad. Es posible que hubieran coincidido en algún sitio, en Valencia, pero no tenían personalmente una relación. Lo que sí que tenían era como una especie de raíces comunes, por ejemplo, con el entusiasmo de pensar en sus pueblos, con el entusiasmo de conectar con su naturaleza, con su gente, y una mirada que conmovía precisamente pensando en eso. Y hemos hecho un ejercicio conectando poemas con cuadros. Y os voy a leer
el poema que hemos conectado con aquel cuadro. Familia en interior con moza en el centro, ¿no? ¿Se llama así? No, el hombre, la mujer y la moza. Eso es, perdón. No. El hombre, la mujer y la moza, sí, exacto. El poema dice así: todas las casas son ojos que resplandecen y acechan, todas las casas son bocas que escupen, muerden y besan, todas las casas son brazos que se empujan y se estrechan, de todas las casas salen soplos de sombra y de selva, en todas hay un clamor de sangre insatisfecha, y a un grito todas las casas se asaltan y se despueblan, y a un grito todas se aplacan y se fecundan y esperan. Y ahora hemos hecho para conectar ambos, ¿no? La pintura y el poema. En todas las familias, de puertas adentro, pasan cosas. En esta familia de personajes tristes de expresión fría, pasan cosas hacia adentro. Como en la vida, encuentros y desencuentros. En el cuadro, una familia en espera. ¿Qué piensan esos personajes? ¿Por qué están en esa pose precisa? ¿Esas manos en el regazo de la madre? La muchacha casi dispuesta a levantarse, el señor más calmo, más inescrutable aún. ¿Por qué esos colores intencionadamente apagados? Zabaleta pinta lo que Miguel escribe en el poema. De nuevo, el poeta reflexiona sobre la vida campesina en los pueblos y Zabaleta lo concreta en un prototipo de familia que nos revela el poema en sus caras y sus actitudes. Como si Zabaleta hubiera pintado esta escena esperando que un excepcional intérprete de su obra lo hiciera verso, y ahora, viendo ambas juntas, nos pregunten y nos pongan delante la verdad que hay detrás de cada una de sus obras. Miguel Hernández ayuda a desvelar el misterio y la grandeza que hay detrás de las obras de Zabaleta y convierte en materia pictórica la verdad poética de Hernández, plasmándola en sus lienzos en personajes que hablan por dentro. Todas las casas son ojos que resplandecen y acechan.